Probablemente hemos repetido esta verdad bíblica en muchas ocasiones, en oraciones, en canciones, en conversaciones, en estudios bíblicos, en sermones. Sin duda es una gran verdad y es un hermoso atributo de Dios del cual yo quiero hablar el día de hoy. Es un bendito atributo. Quisiera que este día pudiéramos dedicarles unos minutos a reflexionar a esta gran verdad, a la verdad que Dios es fiel. En su libro, Conociendo al Dios Vivo, nuestro hermano Paul Washer dice que la palabra fiel en las Escrituras comunica una idea de certeza o de estabilidad. Y una buena ilustración para eso sería imaginarnos una fuerte columna que sostiene todo el peso de un edificio. O también los brazos fuertes de un padre que sostiene a su niño y protege a su niño indefenso. Cuando la palabra fiel es usada con referencia a Dios, significa algo como esto: que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin ninguna duda, sin ninguna reserva. Es importante entender que la fidelidad de Dios no se basa en que Él hace todo lo que su pueblo desea, sino en que hace todo lo que Él ha prometido a hacer. Y eso es bueno para su pueblo. Es en ese contexto y en base a esa definición que yo quisiera que meditáramos brevemente en este pasaje de las Escrituras, que deja en evidencia la fidelidad de Dios al hacer todo lo que ha prometido que haría. Y hablo de Josué, capítulo 21, versos 43 al 45, que dice así: De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella, y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Escuche, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Esta porción es muy importante porque resume parte de la historia del pueblo de Israel. Resume promesas que Dios les había hecho a ellos. En estos versos hay implícitas muchas palabras dadas por Dios, y que si alguna de ellas no se cumpliese, entonces Dios hubiese sido un mentiroso. Al leer estas palabras en Josué capítulo 21, es imposible no pensar, por ejemplo, en Abraham, a quien fue prometida una descendencia y un lugar donde habitaría dicha descendencia, y que ningún enemigo podría hacerles frente. Podemos recordar también todas las palabras dadas a Moisés. Y para que estos versos que yo acabo de leer en Josué fuesen ciertos, para llegar a este punto de la historia en Josué capítulo 21, el pueblo de Israel tuvo que experimentar y perseverar a través de muchas situaciones que pondrían a prueba la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad de sus promesas a lo largo de muchos años. Yo hoy quisiera reflexionar brevemente en tres episodios de la vida del pueblo de Israel para probar esta veracidad de la palabra de Dios y que Él es un Dios fiel. En primer lugar, de su salida de Egipto, donde ellos temían por sus vidas al ser perseguidos por Faraón. También quiero meditar brevemente en su difícil estadía forzada en el desierto durante 40 años. Y el no menor y posterior ingreso a la tierra prometida, llena de enemigos, llena de idolatría, lleno de dudas, llena de gigantes, pero siempre siendo cuidados, guardados, guiados por un Dios fiel que llevaría a cabo lo que prometió. Y eso es maravilloso. Es un descanso para el alma
Saber que podemos correr como niños indefensos a los brazos fuertes, fieles, firmes y seguros de nuestro Dios. En estos versos hay un montón de promesas y palabras entregadas a Abraham, a Moisés y al mismo Josué, que debieron cumplirse para que todo esto fuese cierto, lo que acabamos de leer, que todas las palabras que Dios prometió las cumplió. Y no quiero que olvidemos, y de esto es lo que estamos hablando, que todo esto fue posible. Esta declaración que Josué da en Josué capítulo 21 es posible porque Dios es fiel. Por esta razón, el llamado breve a esta exhortación es: confiemos en nuestro fiel Dios. Y como Dios demostró la fidelidad de sus palabras para con su pueblo, según el texto que estamos usando como referencia, bueno, Él lo demostró a través de que fue un Dios fiel al salir su pueblo de Egipto. Fue un Dios fiel en el desierto y fue un Dios fiel en la tierra prometida. Quiero pasar por esos tres escenarios para corroborar las palabras de Josué 21. En primer lugar, entonces, vemos que la salida de Egipto del pueblo de Israel, vemos cómo Dios preserva a su pueblo frente a este gran opresor. Y si usted recuerda, me imagino que sí, si es un lector de las Escrituras, que Dios liberó al pueblo de Israel por medio de plagas. Mientras Egipto era devastado, Israel fue preservado una y otra vez. Sus aguas, su ganado, su luz, sus hogares. Dios marcó la diferencia entre su pueblo y los egipcios. Y si recuerdas, la última plaga, el juicio de esta muerte, pasó por todo Egipto, pero Dios protegió cada hogar israelita marcado con la sangre del Cordero. Ningún primogénito israelita murió. Si seguimos avanzando en esa historia, vemos que luego de que las plagas fuesen dadas por Dios, ellos cruzaron el mar. Eso es espectacular. El ejército más poderoso del mundo conocido quedó destruido mientras Israel cruzó en seco por el mar. Y fueron librados de la muerte y de volver a la esclavitud. Y detrás de todo eso vemos a un Dios fiel que iba a cumplir su palabra porque Él había prometido llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Y eso iba a ser así. Nada lo iba a detener. Luego de ese episodio vemos que hay un paso por el desierto durante muchos años y Dios preserva también a su pueblo en medio de la debilidad que viene por defecto al vivir y al estar muchos años en el desierto. Y el Señor se encargó de preservar a su pueblo, proveyendo de manera sobrenatural diariamente maná, agua, codornices. Durante 40 años no faltó comida ni agua, aun cuando el pueblo no podía producir nada por sí mismo. Y no olvidemos la columna de nube y de fuego. Dios preservó guiándolos y protegiéndolos del sol, de la oscuridad, del desierto, de sus enemigos. Nunca los dejó sin dirección y sin cuidado. Cada paso que ellos dieron en el desierto estaba al cuidado del fiel Señor que había prometido que un día tendrían un lugar. Además, recuerda que hubo una conservación milagrosa del cuerpo y de la ropa de los israelitas. El texto en Deuteronomio dice que su ropa no se gastó, que sus pies no se hincharon, ni su vestimenta ni su calzado se gastó en 40 años. Dios los mantuvo vivos en un lugar donde humanamente nadie podría sobrevivir. Detrás de eso hay un Dios fiel que cumpliría su palabra. Y por último, cuando luego de salir de Egipto, luego de pasar tantos años en el desierto, ingresaron a la tierra que Dios les había prometido. Y Dios
los preserva también en medio de esta entrada que es conocida como la conquista. Hasta el momento, al parecer, lo peor había pasado. Ya habían escapado con éxito del poderoso faraón, de su inigualable ejército. Y por si eso fuera poco, habían dejado atrás 40 años de estar vagando en el desierto. Y luego, cuando por fin había pasado a la tierra prometida, ahora debían enfrentar a fieros reinos enemigos. Muchos especialistas en guerras, en estrategias militares y en conquistas. ¿Cómo sería posible que un pueblo con un pasado de esclavitud, sin experiencia militar, debiera conquistar ahora a todos aquellos que vivían en la tierra que Dios les había prometido? ¿Cómo lo harían? La respuesta es porque el Dios fiel había prometido que tendrían su lugar en esa tierra y haría lo imposible, o en el caso de Dios haría todo lo posible, porque nada se le puede contener para que eso fuese. Si usted recuerda, la famosa caída de Jericó fue sin necesidad de sacar armas algunas. Y Dios preservó a su pueblo en esta etapa de la conquista en la tierra prometida al derribar, las murallas de Jericó. Su pueblo no hubiera podido conquistar una ciudad tan fortificada por su propia fuerza. Solo fue por la fuerza de su Dios. Además, el mismo libro de Josué nos habla de varios ejércitos que se levantaron, que humanamente Israel estaba en desventaja, pero Dios preservó al pueblo dándoles victorias decisivas y milagrosas. Y por último, a pesar de tanta oposición de tantos pueblos, Israel llegó a establecerse, a habitar, a sembrar y a descansar. Y es aquí donde tiene sentido lo que Josué declara en el capítulo 21, 43 al 45, porque Dios es fiel y cumpliría su palabra. El resultado final, entonces, si podemos hacer un breve resumen de lo que he dicho, es que Dios preservó a su pueblo en cada etapa y por eso entonces vemos que cumplió todas sus promesas. Les dio la tierra, los hizo reposar. Ningún enemigo pudo derrotarlos. Es cierto, no falló ni una sola de sus palabras. Y quisiera ahora que pudiéramos comparar esta actitud de Dios para con su pueblo Israel en Josué 21, ahora para con nosotros. Quiero que pienses que Dios ha prometido por medio de su Hijo estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y no debemos dudar. Pecamos si dudamos de su fidelidad. Pecamos si dudamos de su protección, de su cuidado. Pecamos si dudamos que el Dios omnisciente no tiene cuidado de nosotros. Pecamos si olvidamos que si Él cuida de las aves, entonces cuidará también de nosotros. Porque Él no falla en ninguna de sus palabras. Él tiene cuidado de nosotros, ha prometido guardarnos, ha prometido oír nuestras oraciones y responderlas, ha prometido su presencia en medio de su iglesia, ha prometido que volverá. Todas estas palabras fieles son de un Dios fiel. Insisto, ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nos ha dado su espíritu para guiarnos a toda verdad y convencernos de todo pecado. Él ha sido fiel desde que nos salvó de las tinieblas. Somos la clara demostración de su fidelidad, de que su palabra no vuelve a él vacía. Todos aquellos que hemos creído somos una fiel confirmación de que su palabra es salva. Además,
Ha cuidado de nosotros, aunque hemos sido muy torpes. No ha permitido que nos extraviemos. Y como un buen pastor ha salido a buscarnos en medio de valles y colinas para traernos de vuelta al redil cuando hemos sido ovejas rebeldes. Ahora, debemos hacernos una pregunta, y es, ¿cómo hemos de responder como creyentes? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta natural a este Dios fiel, que no falla en sus palabras, que cada palabra que ha declarado ha de cumplirla en los suyos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta entonces ha de ser confiar en Él. Yo hago un llamado a confiar en Él, a no dudar, a no pecar contra Él al desconfiar de sus palabras. Yo le invito a confiar en sus planes para nosotros. Yo le llamo a confiar en su sabiduría, en su dirección. Por lo tanto, yo te llamo a confiar en la palabra de Dios. Es donde podemos ver sus planes, su sabiduría y su dirección. Confiemos en la palabra de Dios porque eso es lo mejor para nosotros. Pensemos que Él nos ha perdonado muchas veces. Cada vez que vamos a su presencia en arrepentimiento y fe, Él nos perdona. Él ha guardado nuestras vidas de enemigos, de maldades, de tinieblas y de nuestro propio corazón, que es muy peligroso, porque Él ha prometido guardarnos y estar con nosotros hasta el último de nuestros días. Dios es fiel y ha manifestado su fidelidad de muchas maneras. Él ha sostenido a su pueblo a lo largo de la historia y muchas de nuestras iglesias son la muestra de esta verdad, que Dios guarda y cuida a su pueblo. Y ahora pensando muy brevemente en los 35 años de Radio Armonía, es imposible que este atributo de Dios no salga a relucir con hermosura. Dios es fiel a la predicación de su palabra, porque Él va a mandar a su palabra a hacer lo que Él ha prometido que haría su palabra en medio de los corazones. No hay dudas de que Dios le ha placido preservar esta emisora a lo largo de los años y deseo de todo corazón que lo siga haciendo. Lo que quiero decir también es que hay maneras de las que ni siquiera nos imaginamos ni dimensionamos, que su palabra puede correr a través de estas ondas radiales y llegar a muchos lugares de este hermoso país, alcanzando a muchos, sembrando la semilla en los corazones para un buen fruto, trayendo aliento, trayendo ánimo al corazón, alegría, esperanza, por medio de su palabra. Y reconocemos, obviamente, que Dios ha sido fiel. Esos 35 años Él ha preservado esta emisora y rogamos que siga haciéndolo. Y por último, amigo que oyes y aún no entregas tu vida a Cristo, déjame decirte, ven y prueba qué bueno es Dios, cuán confiable es. Él es totalmente digno de confianza porque jamás nos defraudará, porque Él cumple sus palabras. Y Él ha prometido a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que los confiesa y se aparta, que recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna. Debes creer que Jesús es el Hijo de Dios y ha venido a salvar a los pecadores de sus pecados. Confía en Él. Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Por último, quiero volver a leer esta hermosa porción y destacar la fidelidad de Dios para con su pueblo, para traer ánimo a aquellos que están desalentados o desanimados, que han dudado de la fidelidad
de Dios. Para Dios no hay obstáculos a la hora de cumplir sus palabras. Por lo tanto, es un deber para nosotros confiar en Él. Termino nuevamente leyendo el texto. Josué 21, 43, 45. De esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Que Dios bendiga su palabra.